ver que vamos a comenzar. Vamos a poner esto. Hemos hablado, digamos, sobre las tensiones, decíamos, ¿no? Entre el bloque capitalista o el bloque socialista o las llamadas tensiones este-oeste, ¿no? Acuérdense, el este siempre representa al oriente y a la Unión Soviética y el oeste al occidente o a los Estados Unidos. Y habíamos llegado a este punto, ¿no? Para la primera, donde decíamos, el principal enfrentamiento en realidad entre el este y el oeste, ¿no? Y lo veíamos con los ejemplos de ayer, se daba en el terreno ideológico. O sea, digo, por eso era la Guerra Fría, ¿verdad? No es que hubiera enfrentamientos directos entre ellos, o bueno, entre sus aliados, ¿no? Digamos, bueno, a lo mejor no se enfrentaron la Unión Soviética y Estados Unidos, pero se enfrentaron Francia y China, o no sé, Vietnam y Filipinas, digo, está muy jalado a los pelos esto. Eh, Cuba y Brasil, ¿no? En el espacio americano. O sea, en realidad, tampoco fue, digamos, en ese nivel. Eh, lo que veíamos al final de la clase de ayer es que, claro, o sea, hubo tensiones, hubo varios movimientos, ¿no? Digamos, hay un primer periodo que va de la guerra de Corea a la crisis de los misiles, donde el gran objetivo de cualquiera de las dos superpotencias es imponerse a la otra, ¿no? Por eso es que Estados Unidos se queda contenerla, ¿no? O sea, rodearla para que no crezca, ¿no? Para no, cerrarle el paso, ¿no? Eh, y los soviéticos todo lo contrario, ¿no? Tratan de hacer todo para no quedar encerrados, ¿no? Y tratar de salir. De hecho, la presencia en Cuba tiene que ver con esto. A ver, la revolución cubana no tiene nada que ver con la Guerra Fría. La revolución cubana es la respuesta de un grupo de opositores a la dictadura de un militar que tenía unos 20 años en el poder, Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, por supuesto, pero más apoyado por Estados Unidos antes de que existiera la Guerra Fría, ¿no? Entonces, él ya tiene el apoyo estadounidense. Si quieren ver un poco de, digamos, en resumen ejecutivo, cómo era la cosa en Cuba, pueden ver El Padrino 2. En El Padrino 2 se supone que el padrino tiene negocios, es uno de los empresarios que tiene buenos negocios de casinos, obviamente, ¿no? En la Cuba de Batista. Y de hecho, en El Padrino sale la escena donde, pues, el momento donde los revolucionarios cubanos eh, toman La Habana. Y de hecho, el Padrino, pues, como está con la oligarquía, pues tiene que salir corriendo ese mismo día. Eh, Pero digamos, entonces esto no, aquí en la Unión Soviética no tiene nada que ver, ¿no? Estaban en otro plano existencial, ¿no? Y los cubanos hicieron el trabajo, ¿no? Creo que a ustedes les decía ayer. De hecho, la Revolución Cubana le debe más a México que a la Unión Soviética, al menos en su origen, ¿no? O sea, en su em, configuración, siguen decirlo así, ¿no? Castro trata de rebelarse primero, ¿no? Durante la primera mitad, hasta el 1955, encabeza un movimiento. Eh, pero lo detienen los cubanos, el gobierno cubano lo detiene, ¿no? Lo tiene encarcelado y pues, ¿no? Sus seguidores negocian que pueda salir de prisión, ¿no? Y sale de prisión Castro, ¿no? Y se viene a refugiar a México. Castro está en México eh, unos 2 o 3 años antes del inicio de la Revolución Cubana. De hecho, aquí es donde conoce el Che Guevara, ¿no? Hay una vecindad atrás del Museo de San Carlos, ahí por el Metro Hidalgo, em, donde está la vecindad todavía existe, por supuesto, ¿no? En uno de los cuartos vivía el Che, en otro vivía Castro, y ahí se encontraron. Em, Ahí comían, de hecho, ¿no? Hay toda una historia de la señora que los recibía a comer todos los días, ¿no? Y lo escuchaba hablar. La señora no existe, por supuesto, falleció hace muchos años, pero el lugar existe. La revolución cubana entonces, pues no les digo, no tiene que ver con la Unión Soviética. De hecho, pues México que le dio ¿no? asilo a Castro, y luego no solo le dio asilo, además, queriendo o sin querer, ¿no?
le permitió aquí tener una serie de operaciones muy raras. En sus memorias, ambos, tanto Castro como el Che, cuentan que ellos acudían a clases de tiro junto con otros rebeldes cubanos, ¿no? Que vivían acá en México, en el Ajusco. Podemos decirlo con seguridad, aquí se entrenaron, ¿no? Y después, de hecho, con los ahorros que pueden juntar con sus pequeños trabajos que tienen en México, compran un pequeño bote, el Granma, ¿no? Y salen de la costa de Veracruz, ¿no? Muy clandestinamente hacia la Revolución Cubana, ¿no? Entonces les digo, esto es casi de novela, ¿no? La historia de cómo Castro inicia la Revolución Cubana. Y bueno, triunfa porque pues la gente en Cuba está cansada, ¿no? De la dominación del señor Batista y sus secuaces, ¿no? Les digo que creo que en eso El Padrino es muy buena. Vamos, véanla, si les gusta, véanla, y si no la, pues ya la vieron, pues saben de lo que y si no la han visto, véanla, es como película es muy buena. Puede uno no saber o sea, vean la 1 y la 2, ¿no? La 3 no la vean, es muy mala. Pero la 2 tiene este punto, está bien situado, o sea, el escritor Mario Puzo, un italiano, está bien situado en la historia y entonces sabe qué está pasando, ¿no? Y está buena esta conexión de la mafia eh, con el gobierno de Batista en Cuba. Bueno, pero bueno, pues es mi punto, ¿no? Pues en realidad hay cosas como esta, ¿no? Y hay cosas como esta que suceden en varios países, no solo o sea, no solo en Cuba, ¿no? O sea, hay una serie de, digamos, conflictos internos que no tienen nada que ver con la Guerra Fría, pero que después las superpotencias, pues aprovechan, ¿no? Para remarcar su poderío en sus zonas de influencia. Eso es lo importante, ¿no? Eso nos lleva a la segunda viñeta que está aquí en la lámina, ¿no? Al interior de las esferas de influencia, este enfrentamiento ideológico, ¿no? Llevó a la polarización. Solo había dos sopas, ¿no? Digo, a favor o en contra de quien esté, no importa, pero solo vamos a hacer el ejemplo. No es como el presidente cuando dice aquí, están conmigo, ¿no? Con la cuarta transformación, o si no les parece algo, entonces todo automáticamente uno se vuelve fifi conservador, ¿no? Claro, pero sin que haya matices, ¿no? O sea, claro, o sea, a lo mejor ustedes votaron por el PG, no sé, pero no les parece a lo mejor el modo en el que está llevando esto de la vacuna o el del aeropuerto o alguno, digo, no tiene que ser todo, ¿no? A lo mejor el trato que le da a ciertos personajes impresentables, ¿no? Como a Bartlett, ¿no? Pero entonces para el presidente cualquiera que no piense como él, pues es la oposición, ¿no? Automáticamente, ¿no? Aunque en lo general coincida con él, ¿no? Pero en un asunto, pues... Bueno, más o menos eso pasaba en la Guerra Fría, ¿no? O sea, la verdad es que el presidente todavía es un heraldo, digamos, de esta época, ¿no? Piénsenlo, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuál fue el problema de la primavera de Praga? ¿Se iban a rebelar contra la Unión Soviética o por qué fue todo el asunto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la primavera de Praga? Más que nada pasó que, pues bueno, lo que vimos fue que fue encabezado por los soviéticos, ¿no? Y arrasó más que nada por los reformadores. Ahora sí que quebrantando pues la nación y pues dio lugar a la opresión hacia la política. Claro, a ver, es un buen punto, Frida. No estamos hablando de rebeldes, estamos hablando de reformadores. O sea, es el mismo Partido Comunista Checoslovaco que propone una serie de reformas, ¿no? Digamos, o sea, no están diciendo nos vamos a salir de la esfera de influencia de la Unión Soviética, guacal. O sea, hubo unos que sí lo intentaron. De hecho, Yugoslavia es quien lo intenta y más o menos lo logra. A principios de los 50. Se lo estaba comunista, pero decide no jugar con la Unión Soviética, ¿no? Pero sigue siendo comunista. La República, los checoslovacos, perdón, hacen más o menos lo mismo, o sea, no, más bien no. Ellos ni llegan a eso, vamos a reformar el sistema sin dejar de ser comunistas, ¿no? Y los aplastan. Entonces, ese creo yo que es el mejor ejemplo de esto que está pasando en esta época, ¿no? Aún sin que hubiera, digamos, ¿no? O sea, en términos del lenguaje de la Guerra Fría, aún sin que Estados Unidos se hubiera entrometido en los asuntos checoslovacos, no sucede, eh,
todos modos se le ve como el enemigo, ¿no? Por pensar diferente y el ataque contundente, ¿no? Tanques en Praga. Em, por eso, por la polarización, es que no se puede ser de otra forma más que de esta forma, ¿no? O sea, pero a ver, eso pasa en Checoslovaquia, nos parece muy lejos. Pero el ejemplo que les di de Dominicana es exactamente lo mismo. El gobierno de Juan Bosch eh, es un gobierno, digamos, clásico latinoamericano, ¿no? Hay una serie de elementos que trata de reformar eh, que en América Latina se habían ¿no? Transformado por la vía legal y luego por la vía de las armas durante los últimos 150 años, digamos, ¿no? Después de los momentos de revolución hasta ese momento. Y pues Dominicana llegó tarde, pues porque llegó tarde, ¿no? Tiene una historia muy particular, se independiza en realidad de España muy pronto si se quiere, pero se le transfiere la posesión a Haití y Haití gobierna, fíjate, los haitianos gobiernan Dominicana durante la mitad del siglo XIX y luego cuando los liberan, pues ahí tienen un país ahí medio contrahecho, ¿no? Muy racista, por cierto, aunque no lo crean, los dominicanos, muchas pugnas internas, total que hasta invadidos por Estados Unidos en 1916, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. O sea, tienen un escenario muy complicado. Cuando resulta ser que más o menos obtienen, o sea, llega al poder un gobierno medianamente democrático que trata de impulsar una agenda progresista, si se quiere, pero desde la perspectiva latinoamericana. O sea, hacer cambios que en la región ya habían sucedido. Estados Unidos es exactamente lo mismo que la Unión Soviética en Checoslovaquia. Dice, no, así no lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y les manda tropas. O sea, en eso, digamos, ambos movimientos, por eso me gustó y por eso los vimos juntos, eh, son el reflejo de lo que realmente sucede, ¿no? Lo interno termina supeditándose, ¿no? Al conflicto este-oeste, aunque en realidad no lo sea, ¿no? O sea, los reformadores checoslovacos y los seguidores de Juan Bosch en Dominicana estaban muy lejos de acercarse, digamos, a la otra superpotencia, ¿no? Para lograrlo. De hecho, si hubieran acercado, probablemente lo hubieran logrado. Hubiera sido diferente, ¿no? Eh, no mejor, quizá diferente. Eh, pero no pasó. Entonces, si todo fue ideológico, ¿no? O sea, es decir, en el terreno de la especulación acerca del sistema socioeconómico, entonces, ¿dónde sí hubo enfrentamientos? ¿No? Vale la pena preguntarnos. Y hay un campo donde sí hay, digamos, un enfrentamiento directo, sin que pusiera en riesgo a la humanidad, ¿no? Porque dijimos que la crisis de los misiles demostró que si se enfrentaban era borrarnos como humanidad, ¿no? Entonces, creo que ambas potencias lo entendieron y lo entendieron muy bien. Eh, Porque entonces ya dijimos, ¿no? Se dedicaron más bien pues a mantener sus áreas de influencia, ¿no? O sea, más bien no a buscar entrometerse en el espacio del otro, sino mantener el propio. Y donde sí le pudieron entrar, digamos, de frente, ¿no? Sin miedo a que acabara esto en balazos o algo parecido, pues está en el terreno deportivo, ¿no? Aquí vaya que hubo enfrentamientos directos, digamos, ¿no? Y vaya que la Guerra Fría le dio forma, digamos, al, a las competencias internacionales, digamos, en materia deportiva, ¿no? Eh, Quizá el ejemplo más evidente sea los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, hay que empezar, como siempre, por el inicio, ¿no? Los, los Juegos Olímpicos se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los últimos Juegos Olímpicos que se celebraron de manera muy curiosa se celebraron en un país del eje. ¿Alguno de ustedes sabe en cuál de los países del eje, o sea, Alemania, Italia y Japón, se celebraron los Juegos Olímpicos antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál creen? A ver. Tu huesito de limón. Es un besito de limón. ¿Dónde estaba? Nadie, a ver. Digo, pues es una adivinanza, pues pueden tratar de adivinar. En Alemania, justo Luis,
¿no? De hecho, fíjense, las últimas imágenes que tenemos, ¿no?, de los Juegos Olímpicos antes de la Segunda Guerra Mundial es Hitler poniéndole medallas a los atletas que compiten en Berlín. Y una de las escenas más vergonzosas, ¿no? El mismo Hitler negándose a ponerle, abandonando el estadio en Nuremberg, eh, para evitar ponerle las medallas a los atletas de piel negra estadounidenses que ganan en la competencia en la carrera de 100 metros, que 200 metros, un poco de las carreras. Claro, porque pues el racismo de Hitler no le permite reconocer, ¿no?, que los hombres más rápidos, ¿no? O sea, la competencia olímpica tiene esta lógica, ¿no? ¿Cuáles son esas máximas características humanas, ¿no? Entonces, que los hombres más rápidos del mundo no son arios blancos alemanes, sino pues negros estadounidenses, ¿no? Y eso le pesa mucho a Hitler. Bueno, ese fue la última, digamos, ¿no?, competencia olímpica antes de la guerra. En el 40 estaba programada la siguiente Olimpiada, que se cancela por la Segunda Guerra Mundial. Y la del 44, que sería la siguiente justa, pues también, ¿no? No hay condiciones para la guerra. Digo, para la Olimpiada. En el año 48, Londres celebra la siguiente Olimpiada, digamos, ¿no?, después de la guerra. El gran problema de la Olimpiada del 48 es que, uno, es muy pronto. Dos, no todos los países están listos, ¿no?, para enviar atletas. Algunos todavía están reconstruyéndose, ¿no? De hecho, han pasado 3 años apenas del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, muy interesante, la Unión Soviética no participa en los Juegos Olímpicos del 48. Y no participan porque para participar en las Olimpiadas, cada país tiene que formar su comité olímpico. El comité olímpico es una entidad, digamos, ¿no?, que se organiza por las federaciones deportivas, que son particulares. Y un régimen, piénsalo así, ¿no? ¿Ustedes creen que había federaciones de particulares en los países comunistas, especialmente en la Unión Soviética? ¿Qué creen, que sí, que no? Pues tenemos que desmentirlos, queridos Frida y Luis, que no. Acuérdense que aquí, allá está todo en manos del Estado. No hay particulares rezando nada. De hecho, es una... O sea, esta imagen caricaturizada que vimos al final, ¿no? La mano azul del Estado metiéndose en todo, ¿no?, y organizándolo todo. Bueno, en eso no se equivoca el video, ¿eh? A ver, no es tan violento como parece ahí, pero pues sí, en realidad el Estado lo organiza todo, incluyendo el deporte. Pues no hay federaciones, o sea, no hay comité olímpico soviético. Bueno, no lo hay hasta ahí, ¿no? Pero los soviéticos se dan cuenta que es una buena manera, ¿no?, de pues de enfrentarse al mundo occidental, ¿no?, en su propia cancha. Y en el año 51, o sea, un año antes de la siguiente Olimpiada, crean el Comité Olímpico Soviético, tanto la Unión Soviética como varios de los países miembros del espacio socialista, ¿no? Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, ¿no? Y se presentan a la Olimpiada del 52, la primera Olimpiada, digamos, de la Guerra Fría, porque en realidad la del 48 pues todavía sucede en un mundo, bueno, sin la Unión Soviética, entonces pues es como si no hubiera Guerra Fría, ¿no? Pues ambas potencias rivalizar, ¿no? Digamos, entre las Olimpiadas entre el 52 y el 88, ¿no? Son esas 10 Olimpiadas, son 10 Olimpiadas que suceden en este periodo, y son 10 Olimpiadas donde se vuelve muy atractivo. A ver, es que quiero que piensen en esto, ¿no? O sea, ya dijimos los riesgos de una guerra nuclear. Pues de eso, el costo es muy alto para que cualquiera de los dos decidan asumirlo. Pero en términos, digamos, otra vez de ideología y propaganda, es mucho mejor decir, ¿no? Pensemos en términos de los soviéticos, por ejemplo, ¿no? Que los soviéticos pudieron derrotar al equipo estadounidense de hockey,
Bueno, el hockey es deporte de invierno, donde ya eran buenos los soviéticos, ¿no? O bueno, de béisbol, y eso vaya que pasó, ¿no? O sea, eso en términos de propaganda es muy visible, ¿no? Las gimnastas de Europa del Este, ¿no? Eh, Rumanas, checoslovacas, búlgaras, incluso las propias rusas, soviéticas, eh, aplastando a los equipos de gimnasia estadounidense o franceses, ¿no? Que en el éramos como los tradicionalmente buenos, digamos, ¿no? O sea, las Olimpiadas hasta antes hasta antes de la Guerra Fría habían sido básicamente europeas, ¿no? O sea, bueno, y estadounidenses, ¿no? Y los campeones eran los nacionales de estos países. De los europeos, inclusive, los miembros de las casas reales participaban en las Olimpiadas. Todo lo hicieron durante la Guerra Fría, pero cada vez de manera menos, eh, digamos, sonora, ¿no? Previo a la Guerra Fría, no sé, participaban en los encuentros de polo y esgrima, canotaje, nado sincronizado, ¿no? Eran como los héroes, ¿no? Y después, pues había que darle al mundo otros héroes que no fueran esos. Bueno, a ver, antes de pasar a la siguiente lámina, ¿cómo creen que podía uno saber cuál era el vencedor, digamos, en la Olimpiada? O sea, digo, ya saben, hay varias competencias, cada una tiene su propio sistema, pero al final del día, ¿cómo sabemos quién es el gran ganador de una Olimpiada? ¿Qué es lo que, qué es lo que te da esa medición? A ver, ¿alguien sabe? Lo de las medallas de oro o algo así. Bien, Luis, ¿no? El que gane más medallas de oro y además el que junte más medallas, ¿no? O sea, no solo medallas de oro, sino además más medallas. Bueno, ¿quién creen que se llevó de las 10 Olimpiadas? ¿Quién creen que ganó más medallas? ¿Quién creen que fue el primer lugar por número de medallas en más Olimpiadas? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos creo que es el que lleva más medallas La ganadas. Unión Soviética. Bien, Frida, ahora sí te ganaron, Luis. Durante la Guerra Fría, fíjense, los soviéticos les digo que no tenían nada, ¿no? Y luego dijeron, no, a ver, hay que invertirle a esto, ¿no? A ver, quiero que a ver, esto no lo voy a decir siempre, ¿no? Porque no creo en ello, pero creo que es de los pocos lugares donde creo que sí funciona. El Estado ha resultado ser muy mal administrador de casi todo. Pero los soviéticos demostraron, y en general los países de la esfera socialista, que si en algo sí eran buenos los estados en administrar era el deporte. Porque de no tener federaciones, ¿no? O sea, de no tener nada, ¿no? De no haber, digamos, deporte profesional, crearon el deporte profesional de la nada, ¿no? Entrenaron gente como casi como si fueran militares y se convirtieron en las potencias olímpicas. O sea, la Unión Soviética ganó, de las 10 Olimpiadas donde se enfrentaron, digamos, unos y otros, bueno, 10 más o menos, no sé que en realidad no fueron tantas, pero aún así el número es más violento, ¿no? Eh, la Unión Soviética se alzó con mayor número de medallas en 6 Olimpiadas y Estados Unidos solo en 4. De hecho, Estados Unidos acumula, digamos, más primeros lugares ahora, pues porque ya no existe la Unión Soviética, ¿no? Pero si existiera la Unión Soviética, seguro les darían una paliza así espantosa, ¿no? A ver, ¿qué es un sistema deportivo? ¿No? A ver, esto es importante. A ver, parece que estoy hablando, pues estamos hablando del deporte, esto que tiene con el rey. No, bueno, a ver, tiene que ver todo, ¿eh? Porque aquí el Estado demostró que era capaz de organizar una actividad que en otros lugares es de particulares. A ver, por ejemplo, el fútbol, ¿cómo está organizado en el mundo? ¿Es un asunto de particulares o es un asunto de... ¿cómo se dice? ¿O es un asunto del Estado? ¿Cómo se organiza el fútbol en México? A ver, ese es un buen ejemplo. Bueno, es que de hecho casi todo el deporte tiene que ver con el Estado, ¿no? Con la política. Sí. Porque, o sea, en el fútbol hay muchos ejemplos. En Europa hay equipos que tienen jugadores africanos que no pueden ir a un país que por el terrorismo y todo eso y son discriminados o a veces como que evitan ir a esos países para evitar problemas y eso no tiene nada que ver en un deporte porque es deporte, no es política. Okay. Y de hecho en todo, aquí en México también tiene que ver mucho la política. Pero veámoslo así, Luis. ¿Quién organiza la liga?
¿Particulares o no particulares? No Particulares, ¿no? particulares, ¿no? Los particulares, ¿no? O sea, los dueños de los equipos son empresarios. A ver, eso pasa aquí en el mundo, ¿eh? No es solo de México. De hecho, los estados siempre andan viendo cómo cobrarle a los particulares por organizar deportes. Es una actividad muy popular, ¿no? Genera muchos recursos y ahí el estado siempre anda viendo cómo sacarle jugo a eso. En el Como sistema... el problema que apenas hubo del Estadio de León, ¿no? Con ¿Mm? el Estado. Justo. Bueno, sí, claro. Bueno, como es hay muchos, los estados, digamos, como las entidades federativas, le invierten mucho a esto, ¿no? Como a la inversión en remodelaciones y construcción de estadios, que quedan en manos de los particulares. Entonces luego los particulares, pues, ¿no? Pues son los que se quedan con la ganancia después de que el Estado le invierte. En Aguascalientes también pasó, ¿no? La mudanza del Necaxa, ya sé, el Necaxa es como de risa. Este, eh, pues la financió el Estado de Aguascalientes completo, ¿no? Y luego pues ahí le están quedando de ver, ¿no? A la afición, no solo a la afición, al Estado que les invirtió para llevárselos. Y así hay muchos casos. Y bueno, a ver, piénsenlo, acá vivimos en un sistema donde el deporte es un asunto de particulares, ¿no? Y el Estado, pues lo que dijo Luis tiene razón, hay un lado político y también el Estado le trata de meter la mano de algún modo, ¿no? Bueno, allá no hay particulares que hagan esto, si el Estado hace todo. O sea, no hay liga profesional, ¿no? Pero sí tienen deportistas profesionales. Ahora, ¿cómo se crea un sistema deportivo? Bueno, eh, digamos, el éxito del sistema soviético tenía que ver con algo que después los gringos trataron de replicar, solo que creo que no les funcionó igual. Identificar gente con talentos entre los 8 y 12 años, fíjense, muy jóvenes, ¿no? O sea, niños, básicamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí el Estado provee la educación, entonces el Estado controla todo, ¿no? O sea, les digo que la caricatura de ayer sí es un buen ejemplo, ¿no? O sea, puede sacar a los niños del sistema educativo clásico, ¿no? Y empezar a entrenarlos como atletas de alto rendimiento desde muy jóvenes. Y entonces había gimnastas olímpicas que con 16 años, ¿no? Nadia Comaneci es de las más populares, ¿no? Eh, Hacían unas proezas increíbles a los 16 años, claro, porque estaban entrenando 5 o 6 años antes, ¿no? O sea, desde los 10, 11 años estaban entrenando todo el tiempo, ¿no? O sea, su formación era esa, deportiva, y digamos, tenían también, digamos, la académica, pero sobre todo la deportiva. Eh, a ver, pues en el mundo, esto sí es muy array, tradicionalmente todos los estados tienen digamos, dos grandes cuerpos representativos. Uno es el ejército, ¿no? Entonces, los ejércitos son un cuerpo del Estado, no de los gobiernos, del Estado y representa al Estado, ¿no? Entonces, un militar donde sea representa a ese Estado al que es parte, ¿no? Están ahí para servir al Estado, no importa el tipo de gobierno, no importa nada. El otro gran cuerpo del Estado es el servicio exterior, ¿no? Es lo mismo, ellos se representan digamos, en el plano civil y los militares en el plano militar. Bueno, la Unión Soviética y en general los países de la esfera socialista lograron una cosa increíble, ¿no? Crear como un tercer cuerpo del Estado, y ese tercer cuerpo del Estado eran los deportistas. O sea, los deportistas digamos, de la esfera socialista eran dignos representantes o sea, estaban pensando para eso, ¿eh? Ojo, representar los ideales digamos, del comunismo internacional, por ponerle un nombre, ¿no? O sea, eso díganme si no es atractivo, o sea, si ustedes o sea, se enteran, ¿no? Y además se enteraban de estas cosas. En Cuba sigue pasando, más o menos. Eh, Hay todo un sistema, ¿no? Para captar a los talentos deportivos muy jóvenes, darles entrenamiento. Luego, en el sistema comunista, pues, tú, ¿no? Si estás bien colocado en la estructura estatal, no tienes de qué preocuparte, ¿no? Bueno, o sea, no tienes que pensar en un trabajo, no, 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 pues eso te lo provee el Estado, ¿no? Oye, mi familia, nada, pues ya está ahí, ¿no? Puedes desarrollarte y tienes una ventaja que no tiene el resto, ¿no? Tienes un nivel de exposición que nadie tiene, ¿no? O sea, el obrero Boris, ¿no? En las afueras de Moscú, pues tiene igual trabajo y tiene las otras cosas, pero no tiene el nivel de exposición que tiene el equipo soviético, no sé, de nado sincronizado, ¿no? Que viven mejor, digamos, ¿no? En mejores condiciones. Sí es un cambio radical, ser un deportista olímpico o no serlo. Ahora, fíjense, con esta inversión es que lo lograron, ¿eh? A ver, en el 52, en la Olimpiada del 52,
ahí les dieron una, pues no una paliza, pero pues sí los estadounidenses, ¿no? Son las líneas azules, pues se llevan el medallero. Eh, pero en la Olimpiada del 58 en Melbourne, en Australia, eh, los soviéticos se imponen de pronto en todas las categorías, ¿no? O sea, la diferencia es muy alta, véanla. Y luego ahí, pues más bien se los vayan turnando. Vamos a ver, porque en el 80 y 84 ahí hay una serie de cosas medio peculiares, ¿no? Porque tienen que ver con política, no tanto con la Olimpiada, pero ahorita vamos a eso. Entonces, bueno, estos se vuelven como las grandes estrellas del comunismo internacional, ¿no? O sea, yo les decía ayer cuando veíamos la propaganda comunista trata de quitarle, o sea, es parte, digamos, del aspecto ideológico, las caras de las personas, ¿no? O sea, de los líderes y poner la cara del obrero, ¿no? Que se entienda que este es el movimiento obrero mundial. Bueno, eh, los atletas son una buena manera de representar a estos, ¿no? Porque entonces, claro, puedes contar historias increíbles de ellos, ¿no? Sus papás son obreros en una fábrica, no sé, a las afueras de Leningrado o de San Petersburgo, ¿no? El abuelo combatió al lado de Lenin, ¿no? Para liberarse del yugo de los zares. O sea, hay todo, se puede crear toda una historia, eh, voy a decirlo así, casi como toda una épica. O sea, una épica, la épica es un género literario que sirve para hablar de las grandes gestas de la humanidad, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, las historias de caballería, son un tipo de épica, ¿no? Porque entonces es el caballero que se enfrenta, ¿no? Arturo enfrentándose este, a los peligros, ¿no? Con tal de recuperar la espada en la piedra, pues eso es épico. Bueno, los deportes olímpicos representan un nivel, digamos, del discurso épico, ¿no? Son estos jóvenes hijos de la revolución que van y se enfrentan a los capitalistas que lo tienen todo y ellos que no tienen más que su trabajo, los derrotan. O sea, el mensaje es muy fuerte, ¿no? O sea, en términos ideológicos, ¿qué mejor que esto? Además, piensen en esta cosa. Ustedes y yo estamos muy acostumbrados, eso es nuestro vicio, digamos, de nuestra edad, a que nos parece demasiado obvio que si algo muy impactante sucede hoy mismo ustedes lo ven no solo en las noticias, los ven en los memes y en videos, ¿no? Piensen lo que sea, ¿no? De hecho, ¿cómo nos enteramos que una posibilidad del origen de la COVID-19 era la sopa de murciélago? A ver, ¿alguien sabe por qué? ¿De dónde vino ese chisme? ¿Por qué creemos que...? Facebook. Bien, Frida, ¿no? En Facebook había unos videos ahí muy padres, ¿no? Muy padres, me parece que me el padre la idea. Estos mercados chinos, ¿no? Donde hacen cualquier barbaridad de la cocina. Las imágenes, ¿no? Miren aquí la hilita de murciélago en el caldo. A ver, porque eso sucede hoy y hoy nos enteramos. Lo que quieran, ¿no? Desde las cosas, digamos, más serias a las menos, pero eso pasa. Para nosotros hoy eso nos es natural, la instantaneidad de lo global. Y eso vaya que se reí, ¿no? Bueno, en ese momento, a ver, la televisión todavía está en paña, bueno, en los 50 está, digamos, diseminándose por el mundo. En los 60 comienzan las transmisiones internacionales. O sea, es posible que cada persona que tenga un televisor en el planeta Tierra pueda captar las señales de la Olimpiada. O sea, qué mejor mensaje para el mundo, porque además es esto, ¿no? Es apoderarse, digamos, en el terreno ideológico de la Olimpiada, ¿no? La Olimpiada tiene un espíritu muy noble, ¿no? Que eh, es un espíritu, fíjense, es heredero el movimiento olímpico del pacifismo del fines del siglo XIX, de que la humanidad se puede organizar de tal manera que puede haber paz, ¿no? De hecho, cada que hay una Olimpiada, eso pocas veces, eso ya se dice menos, pero siempre está en el espíritu ahí, hay un llamado a todos los combatientes en el mundo para que durante las semanas que dure la Olimpiada hagan una tregua, ¿no? Y entonces, ¿no? Se concentren en el deporte porque el deporte es más sano, es más es pacífico, nos hace sociedades, ¿no? El deporte y no la guerra. Entonces, tiene ese espíritu muy noble. Entonces, fíjense, los soviéticos lo entienden bien, ¿no? ¿Saben? Y entonces, ¿no? Mandan a los atletas, ¿no? Ahora, hay que decirlo así, ¿no? Los atletas también piensan cosas, digo, son humanos, ¿no? Están aquí para, pues piensan, ¿no? Están formados, digamos, en las mejores escuelas, en las mejores escuelas del mundo
comunistas, y se dan cuenta de lo que pasa en sus países. Algunos de ellos, no todos, se vuelven mensajeros o voceros de los movimientos de, pues si no de rebeldía, sí al menos de la necesidad de reformar a los sistemas comunistas. Hay varios ejemplos, pero aquí les traje uno, ¿no? Un mini reportaje de ADN 40, entonces vamos a verlo, ¿no? Esta mujer es una gimnasta, Vera Chaslavska, una gimnasta checoslovaca. Fíjense, además esto se relaciona con lo que vimos la clase pasada con la primera de plaga. A ver si lo quiere cargar hoy, ahorita sí, porque en la mañana no quiso. Creo que, a ver, espera, entonces hay que cambiar de una a otra. Doña Vera. Bueno, ahí va. Vera Chaslavska se ganó al pueblo de México en los Olímpicos del 68. La gimnasta de la antigua Checoslovaquia fue una parte suprema de aquellos maravillosos juegos, los primeros de la era moderna. Sus movimientos perfectos la llevaron a ganar 4 oros para confirmarse como una leyenda del deporte. Primer lugar en el all-around individual, salto de caballo, barras asimétricas y ejercicios de piso. Su carisma, performance, personalidad eran inigualables. Pero Chaslavska no solo conquistó medallas, también el cariño del pueblo azteca. Decidió casarse en nuestro país con el también atleta checo Josef Odlosil. La boda fue en la Catedral de la Ciudad de México y a partir de ahí, Vera se convirtió en la novia de México. Vera fue una activista de su país. Luchó contra la represión soviética. Tan fuerte era su imagen que cuando injustamente compartió el primer lugar del podio en los ejercicios de piso con la rusa Larisa Petrik, bajó la vista en la entonación del himno nacional ruso, hecho que la llevó a ser persona non grata para las autoridades en Moscú. 2 años después de su boda multitudinaria en México, se divorció de Joseph también en nuestro país. Tuvieron 2 hijos, Martín y Radka. La checa trabajó en México como entrenadora y promotora del deporte en la televisión a finales de los 70s. Regresó a su país. Dirigió en los años 90 el Comité Olímpico Checo y formó parte del Comité Olímpico Internacional. El drama llegó a su vida. Se ensombrecieron los aplausos y el glamour de la novia de México. Su hijo Martín mató a su padre Joseph después de una acalorada discusión. Vera cayó en una profunda depresión de la cual no pudo reponerse. Vera Chaslavska, la gimnasta, la mujer que conquistó México, falleció en el 2016 a los 74 años, víctima del cáncer. Bueno, volvamos acá. A ver, esta... Como el hechicero moviliza todo el capital de creencia acumulado por el funcionamiento. Para los que les gusta esta cosa del deporte, vean, ¿no? La historia de esta mujer es muy interesante. La traje a colación porque además les digo, se vinculaba justo con lo que vimos ayer, ¿no? Doña Vera Chaslavska fue una de las miembros del Partido Comunista, porque además hay que decirlo, ¿no? Cuando uno se volvía competidor de este nivel, pues te hacías parte del Partido Comunista, ¿no? Vera era de las miembros del Partido Comunista que firmó los desplegados en apoyo a los reformistas checoslovacos, a los que vimos, ¿no? Que aplastó la Unión Soviética por reformadores. Bueno, ella fue de las que firmó y entonces pues se hizo ahí un caos, ¿no? Había una presión por parte de la Unión Soviética de cualquier involucrado, ¿no? Desaparecer del mapa. Sabes que el gobierno checoslovaco se vio muy decente, digamos, decente en comillas, ¿no? Le dijeron, ella ya estaba clasificada a la Olimpiada, ¿no? Cuando vino la represión. Pues básicamente lo que le dijeron fue, mire, ¿no? Usted estaba patrocinada por el Estado checoslovaco, ¿no? Para poder ir a la Olimpiada en México 68. Pero ya no.
Entonces, pues si llegas a la Ciudad de México, pues puedes competir, ¿no? Pero pues no te damos nada. Y la vez que huyendo y entrenando un poco en la clandestinidad y todo, la historia, les digo que es muy peculiar, la historia de doña Vera Chaslavska. Llegó a México como pudo, ¿no? Después de un par de meses de esconderse, ¿no? Viajar por Europa así de incógnito y entrenar como podía, porque además te escondes y entrenas, porque si no, ¿cómo puedes convertirte en atleta olímpico, ¿no? Y bueno, llegó, ¿no? Se llevó las medallas que dice el video, es cierto, ¿no? Y luego después del gesto ¿no? Donde, y digo, los jueces que estaban bien repartidos, digamos, entre jueces de la esfera comunista y occidentales, no se ponen de acuerdo y deciden darle el primer lugar a la soviética y a ella, ¿no? Ella entiende que ahí hay detrás, ¿no? Un gesto, ¿no? De empañar lo que dice hace rato Luis, ¿no? Empañar lo deportivo con lo político, ¿no? O sea, tú eras una dirigente, o sea, tú eras, no una dirigente, ni siquiera era tanto, ¿no? Tú fuiste una opositora al régimen, ¿no? Participaste de esto que se llamó la Primera de Praga. Bueno, pues, ¿qué crees, no? No te vamos a dar el gusto de que te cuelgues todas las medallas, literal. Después del gesto que vimos, ¿no? De agachar la mirada, ¿no? Cuando sonó el himno soviético, bueno, por supuesto que no le quieren ni ver, ¿no? Le prohíben regresar a Checoslovaquia, la pasa muy mal, ¿no? De hecho, se casa en México por eso, ¿eh? Es una manera como de huir, tratar de establecerse en México. Aquí vive refugiada durante varios años. Por eso dicen, ¿no? Que en los 70s ella daba clases aquí, claro, porque pues, tuvo que buscar alguna manera de vivir, ¿no? Hasta la caída del régimen comunista checoslovaco a principios de los 90 pudo volver a su país, ¿no? Y digamos, fue reconocida como pues, una mujer, ¿no? Luchadora, ¿no? De las causas propias pues, de la libertad y víctima del comunismo. Y bueno, el desenlace es medio triste, pero así como hay un montón de historias. Ahora, no solo hay historias, digamos, desde el bando comunista. En el bando occidental, por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles estadounidense también aprovechó las Olimpiadas. Bueno, en el mismo año, la verdad es que la Olimpiada en México daba para muchas anécdotas. Un grupo de corredores negros estadounidenses, ¿no? No me acuerdo si en el maratón, no, en el maratón, no. En la carrera de 400 metros, ¿no? Hicieron el 1-2, o sea, como para llegar a la final van clasificando, no importa ya de qué país. Al final terminaron ganando, creo que 2 estadounidenses y un australiano, creo. Lo importante es que los 2 estadounidenses que quedaron en primero y segundo lugar, al momento de entonar el himno estadounidense, ¿no? Y sobre la bandera, agachan la cabeza y alzan el puño y traen unos guantes negros. Bueno, eso es la mano negra, ¿no? Era todo un movimiento político en Estados Unidos, ¿no? De reivindicación de los derechos civiles de la población negra. Entonces, pues el escándalo, ¿no? ¿Cómo era posible que empañaran el movimiento olímpico? Bueno, era un poco lo que está haciendo Chaslavska, ¿no? O sea, había también un poco de doble moral, ¿no? O sea, los occidentales promoviendo que los atletas olímpicos se rebelaran, ¿no? Contra los gobiernos comunistas, pero cuando les pasaba esto, pues eran los primeros en indignarse. La rivalidad no terminó solo en el medallero. De hecho, hay 2 eventos que son paradigmáticos del movimiento olímpico, ¿no? Y donde la política hace el juego opuesto al deporte. En el año 79, vamos a ver, ¿no? La Unión Soviética invade Afganistán, ¿no? Y luego Estados Unidos, que es muy paradójico, protesta por la invasión soviética a Afganistán, ¿no? Y amenaza. Pero fíjense con lo que amenaza, o sea, porque es decir, tienen las armas nucleares, ¿no? Y tropas desplegadas por el mundo. Entonces uno pensaría que los amenazaría a los soviéticos con cualquier cantidad de cosas. Los amenaza con la Olimpiada. Fíjense el valor que ya tienen las Olimpiadas para este momento. Estados Unidos amenaza que si la Unión Soviética no abandona el territorio afgano, los atletas olímpicos estadounidenses no participarán en la Olimpiada en 1980 en Moscú. Y con ellos se suman otros 10 o otros 12 países de Europa Occidental, ¿no? O sea, Occidente no estaría representado en la Olimpiada de Moscú por
la invasión soviética. Como los soviéticos no hicieron caso, ¿verdad? No se presentan, ¿no?, a la Olimpiada. Luego, en el año 84, las Olimpiadas se celebraron en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y pasó un hecho similar, digamos, ¿no? Los soviéticos se quedaron con la espinita, ¿no?, de que su Olimpiada pues estuvo opacada porque no fueron los occidentales. Y mientras las protestas crecían, ¿no?, en la década de los 80, Estados Unidos invadió un pequeño país en el Caribe, Granada, ¿no?, al estilo de Dominicana, ¿no? O sea, hubo muchas de estas. Entonces la Unión Soviética protestó hasta esa. Entonces dijo, si los estadounidenses no abandonan Granada, pues nosotros no participamos en la Olimpiada del 84, ni los países de la órbita comunista, ¿eh? Y entonces pasa lo mismo. A la Olimpiada de Los Ángeles 84 no se presenta ni la Unión Soviética ni representantes de unos 10 países de la órbita socialista, ¿no? Se parece, ¿no? O sea, es como el desquite, ¿no? Ahora, por eso digo, aquí lo político se fue por encima de lo deportivo, ¿no? Porque entonces las carreras de varios atletas, ¿no?, que pues, estaban cerca de jubilarse en este momento, pues se cortaron, no hubo participación olímpica. La última Olimpiada, digamos, donde que pues formalmente parte de la Guerra Fría, ¿no?, es la Olimpiada de Seúl 88. Ayer también hablamos de ella sin querer. Fue la última donde el equipo soviético se vistió del equipo soviético. La siguiente Olimpiada, la del año 92, en Barcelona, fue muy curiosa porque la Unión Soviética se disuelve en diciembre de 91. O sea, unos meses, menos de un año antes de que inicie la Olimpiada. La Olimpiada del 92 pasó en agosto, si mal no recuerdo. Con 8 meses, ¿no?, pues se acabó la Unión Soviética y entonces hay un, digamos, malestar de los deportistas porque ellos estaban acostumbrados a formar un solo equipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que al desintegrarse la Unión Soviética, además de Rusia, ¿no?, que es un estado sucesor de la Unión Soviética, se crean una serie de países, unos 10 países que se forman después de la desintegración de la Unión Soviética. Y estos, junto con Rusia, y estos países dicen, bueno, pues los atletas de esos países dicen, bueno, hemos sido un equipo olímpico hasta ahora, ¿no? Y nos cancelaron la oportunidad de serlo en el 84, cuando no pudimos ir a Los Ángeles, pero nos queremos despedir como se debe. Y entonces, estos atletas compiten con los colores del movimiento olímpico, es decir, el blanco con los aros. Como el equipo unificado, así se llama. El equipo unificado, de hecho, es el equipo que más medallas recibe en la Olimpiada del 92. O sea, digamos, la última Olimpiada, digamos, en la que la Unión Soviética participa, aunque ya no son la Unión Soviética, le vuelven a dar una paliza a los occidentales, ¿no? A ver, es muy simbólico, porque siempre que hablamos de la Guerra Fría parece que siempre hablamos de la victoria estadounidense, ¿no? Pero hay que ver que hubo frentes donde no fue tan clara la victoria estadounidense, ¿no? Y el deportivo, ¿no?, quizá el menos bélico, bueno, no, el menos militar, aunque no el menos belicoso. Los soviéticos les dieron batalla y batalla en serio. Me quedan como 3 minutos de clase, pero bueno, les diré esto rápidamente. Hubo otras rivalidades, no solo, digamos, en el plano olímpico. Una de las que me parece más interesante es esta, la de el ajedrez. El ajedrez es una actividad muy popular en la Unión Soviética, desde la Rusia, digamos, ¿no? No de la Rusia zarista, sino los intelectuales más bien eran muy adeptos rusos al ajedrez. De hecho, se dice que Lenin era un gran jugador de ajedrez. Y por eso es que en la Unión Soviética se promovía, digamos, ¿no?, las escuelas de ajedrez, ¿no?, buenas escuelas de ajedrez ahí todavía en Rusia, derivadas de este época. Y grandes campeones mundiales, ¿no? Boris Spassky, Anatoly Karpov y Garry Kasparov se volvieron las personas a vencer, ¿no?, en Occidente. De hecho, ¿alguno de ustedes vio Gambito de Dama? Yo no probé. ¿La viste, Frida? No, yo no. Ah, no la viste, pero bueno,
Si no la han visto, véanla, está buena, no son muchos capítulos y está así impactante, ¿no? Si son fans del ajedrez, les va a gustar, y si no, también les va a gustar. Bueno, a ver, la serie está muy bien hecha porque está en esta lógica de, no, es una mujer, ¿no? Estadounidense, una niña, ¿no? Prodigio del ajedrez. Y su gran reto al que le apunta es a derrotar, creo que a Spassky es al que se enfrenta, hipotéticamente, ¿no? Creo que el personaje de ella es ficticio, pero el campeón ruso al que se enfrenta sí es real. Spassky fue campeón mundial de ajedrez durante la mitad de la década de los 60 y principios de los 70. De hecho, lo destronó otro soviético. Así. Pero me parece que ahí, por ejemplo, la serie es muy buena para retratarnos esto que hay detrás de... O sea, porque no es solo el ajedrez, es como la Olimpiada, no solo es el ajedrez, es otro campo donde se pueden enfrentar las superpotencias y donde sus campeones, ¿no? Representan los ideales de lo que representa, ya dije representar, sus campeones representan los ideales del comunismo o del capitalismo, por eso es importante esto. Bueno, para no alargarme más. ¿Preguntas, dudas, comentarios de la clase de hoy? No, profe. Más deportiva No, profe. y menos balazos, ¿no? Bueno, acuérdense que para el lunes tienen una actividad peculiar. En vez de hacer un ensayo sobre la lectura, van a preparar un video presentación, ¿no? Ustedes van a presentarme uno de estos puntos de tensión de la Guerra Fría. Yo les di una lectura del libro de Hobsbawm sobre el tercer mundo, ¿no? O sea, el espacio que no es ni la Unión Super, ni el bloque comunista, ni el capitalista. Me parece que explica algunos de estos puntos de tensión. Si quieren utilizar otro que no esté ahí, está bien, pero solo les pido que respondan las preguntas que corresponden a cada caso, ¿no? El formato es bastante libre, o sea, si se quieren ustedes parar frente a la cámara y hablar 2 minutos, está bien. Acuérdense, el único requisito de formato es, bueno, son dos, que dure menos de 2 minutos y que lo pueda yo ver. O sea, si quieren subir el archivo a Classroom, está bien. Si quieren subir el archivo a su nube y me lo comparten desde su nube, está bien, nada más ahí me habilitan el permiso para que yo lo pueda ver. Si son muy valientes, si lo quieren subir a YouTube en modo privado, está bien. Y si lo quieren subir en modo público, también está bien. O sea, como quieran, no pasa nada. Escojan uno que sea fácil para que yo vea. O sea, fácil así, ¿no? Se puede ver, punto. Y 2 minutos. Si son ustedes frente a la cámara, está bien. Si les da penita a ustedes, a los de organismos, a los que también les doy clase, ya los puse a hacer esto varias veces, han hecho de todo. Una chava una vez, no sé en qué lo hizo, los que en eso yo estoy muy viejito para saberlo. Se hizo un avatar, ¿no? Una muñequita en la animación, y entonces no era ella, bueno, pero sí era ella, ¿no? La que exponía, ¿no? Y pasaban algunas imágenes y ya interactuaba. Otras cosas más sencillas, ¿no? Un PowerPoint, ¿no? Con la grabación de voz, ¿no? Que funciona, ¿no? Pero sí quisiera escucharlos. Tenemos poco tiempo en realidad y creo que sí podemos exponer, ¿no? Es la mejor manera de exponer, ¿no? Así ustedes lo pueden preparar muy bien en su casita, ¿no? Pueden hasta ensayar y y listo. Bueno, ¿dudas de la actividad? ¿Alguien? Profe, ya tengo. Adelante, Fernanda. En el semestre pasado utilizamos una aplicación que se llama Anchor. Entonces esta aplicación es como grabarte tu voz. Entonces yo estaba pensando que si también podemos utilizar ese o quiere un video pues, presentando. No, Fernanda, está bien. O sea, yo te digo, en esos términos soy bastante abierto. Si la aplicación les funciona y la saben utilizar bien, yo no tengo ningún problema. Ustedes me dicen, profesor, ahí está la liga donde puede ver el video, perfecto. O sea, no tengo problema con que sea eso, ¿no? Siempre que sean ustedes, ¿no? O sea, no se fusilen un video que alguien más ya hizo porque entonces sí, no tienen calificación porque no es su trabajo, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Profe, ¿me puede pasar por correo la lectura que te había dejado? Sí. Para leerla. Sí, no te preocupes, Luis, te las mando. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más? Aprovechense. Les queda menos de 1 minuto. No,
Todo bien. Bueno, si no hubiera nada más, cuídense y nos vemos el lunes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos vemos.